Esta es la auténtica hora que le corresponde a España en función de su geografía. Todos hemos visto noticias, nuevos vídeos, contenido de forma digital en todas las redes sociales, en Google y tal, y todo el mundo diciendo cambio de hora, cambio de hora, cambio. Pero, ¿sabes que realmente te están mintiendo? ¿Sabes que el cambio de hora no corresponde a la geografía de este país, de España? ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres saber cuál es la hora que le corresponde a España? Bueno, pues en ese caso, quédate hasta el final de este vídeo para ver la verdadera hora que le corresponde a España en función de su ubicación geográfica. Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Pero si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora sí que sí, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista. Justo la que tenéis aquí, justo aquí, en pantalla. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios. Pero antes de nada, aseguraos de haber activado seguir me gusta desde Facebook e Instagram y suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones desde YouTube para estar completamente al tanto, completamente actualizado de todo el contenido nuevo y estas noticias que voy subiendo a estos canales. Asegúrate de haberlo activado. Mirad, esta es la verdadera hora que le corresponde a España según su geografía. Vamos a comenzar por el principio, porque esto necesita geometría y necesita también un poquito de astronomía básica, ¿vale? Pero es astronomía a fin de cuentas. Mirad, el proceso es muy sencillo. Hace como 2 siglos aproximadamente, el Reino Unido, que era en aquella época la potencia número 1 mundial, decidió establecer el horario Greenwich Mean Time. Todos conocemos como el horario GMT. Ese horario era un horario el cual establecía que el meridiano, es decir, la línea que va del polo norte al polo sur, la línea principal o la línea cero, en función de cómo cada uno lo quiera llamar, pasa exactamente por la ciudad de Greenwich, en el Reino Unido. Justo por esa ciudad. Por curiosidad, sí que deciros que pasa por España entre Cataluña y la parte norte de la Comunidad Valenciana. Aunque no se llega a atravesarla de manera exacta, pero sí que pasa muy cerca. Bien, un siglo más tarde, a partir del siglo XX, 1900 poco, fue Estados Unidos la que ya siendo una nueva la nueva potencia mundial, junto con nuevos laboratorios científicos, relojes atómicos y tecnología mucho más avanzada, fue la que permitió construir el sistema UTC, en inglés Universal Time Coordinated, es decir, el tiempo universal coordinado. Bien, a partir de todo esto, podemos sacar un método de clasificación de la hora en el globo terráqueo. Y el proceso es sencillo. Mirad, vamos a dividir la Tierra en 24 franjas, 24 secciones de sandía. Por ejemplo, cuando cortas una sandía, tiene forma como de sección. Pues bien, la cáscara, por la geometría circular que tiene la Tierra, la geometría, perdón, esférica que tiene la Tierra, eso corresponde con líneas paralelas. Simplemente que esas líneas paralelas son en la esfera, no en el plano. En el plano, dos líneas paralelas son aquellas dos líneas que nunca se tocan. Pero en la esfera, dos líneas paralelas son dos líneas que convergen de polo a polo. Sí que se cruzan, pero se cruzan en los polos. Por eso la palabra convergencia. ¿Vale? La convergencia es una característica de la geometría esférica y como tal define a dos líneas paralelas. Si vamos a dividir
la Tierra en 24 usos, tomamos como referencia con el UTC, Universal Time Coordinated, tomamos el meridiano de Greenwich, como el meridiano 0. Y si continuamos la línea hacia detrás de la esfera, tenemos el meridiano opuesto, ¿vale? El menos 12 o el más 12. Y ahora entenderemos por qué es menos 12 o más 12. Mira, el proceso es muy fácil. Habiendo hecho esa división, tenemos dos hemisferios, oeste y este, podemos decir. Y ahora cada hemisferio vamos a dividirlo en 12 partes. Podemos dividirlo cada mitad en un cuarto y cada cuarto en 3 subpiezas. En total tenemos 12 por un lado y 12 por otro lado. Cada línea establece un uso horario, pero para definir el horario tenemos que definir una franja, tenemos que definir una pequeña área en la geometría circular. Y esto es un factor muy importante. De la misma forma que hemos definido dos líneas paralelas en la geometría esférica como dos líneas que convergen, podemos trazar franjas imaginarias entre uso horario y uso horario. Si cada uso horario, que son 15 grados, corresponden a una hora, si en el caso, por ejemplo, de que te mueves hacia el este, sumas una hora, y si te mueves hacia el oeste, resta una hora, podemos dividir cada zona dentro de dos usos horarios, podemos dibujar líneas imaginarias que sean la franja o que sean los límites de los países. Hablamos en este caso en particular de España, porque es el caso que nos compete. España, por su geografía, está justamente en el centro, justo en el centro del UTC 0, United Time Coordinated 0, justamente en el centro. Si pudiéramos dibujar un mapa de España, quitando Portugal, y trazásemos el UTC, veríamos que casi la traza, que traza al país exactamente por la mitad. A lo mejor no es exactamente, está un poquito desviado hacia el este, hacia el oeste, pero bueno, podemos acercarlo a ese modelo teórico. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Bien, déjame abajo en los comentarios si me estás siguiendo, si estás siguiendo todo este razonamiento, ¿vale? Porque es un proceso bastante complicado de entender, pero una vez comprendido, te darás cuenta de que lo que están haciendo iba a decir una palabra, pero mejor no. Estos señores que están trabajando en el gobierno, que parece que les gusta montar circos, pues estos señores demuestran que no tienes ni idea de lo que están diciendo, ¿vale? Así que déjame aquí abajo un comentario si lo estás siguiendo. Si no, bien. Bueno, pues una vez definido esto, alrededor del uso horario 0, el UTC 0, podemos dibujar una franja hacia el oeste y otra franja hacia el oeste. Si hemos dicho que entre uso y uso horarios existe un arco de 15 grados alrededor de esa circunferencia de 360 grados, podemos definir una franja imaginaria entre, ponemos un ejemplo, entre el UTC 0 y el UTC menos 1, definiendo un espacio imaginario que corresponda a 7 grados y medio. Porque 7 grados y medio es la mitad de 15 grados. ¿Bien? Si eso lo hacemos hacia el oeste, es decir, entre el 0 y el menos 1, también podemos hacerlo entre el 0 y el más 1. Volvemos también a obtener otra subfranja de 7,5 grados. Esa subfranja de 7,5 grados al este
y la de menos 7,5 grados, que va hacia el oeste, define una superficie. Y en esa superficie están encerrados, por ejemplo, el Reino Unido, está, por ejemplo, España, está, por ejemplo, todos estos países de África, Mauritania, Ghana, todos estos países, ¿no?, que corresponden a esta zona y que por pura geografía y que por pura geometría, cuando el Sol está incidiendo en el arco que corresponde al UTC respectivo, la distancia entre el Sol y esa superficie de ese arco es mínima. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Pues que ahí tenemos el punto más alto del Sol. Y ese punto más alto del Sol se llama cenit. ¿Bien? Ese cenit, por definición, es el que establece las 12 de la mañana, justo en el uso horario del que estemos hablando. ¿Vale? Y también, por definición, si tenemos un cenit en aquel punto donde son las 12 de la mañana, también tendremos un punto a las 12 de la noche. Y ese punto ya no se llama cenit, se llama nadir. Cenit son dos vocablos que proceden del árabe. Cenit sería el punto más alto y nadir sería el punto más bajo. ¿Bien? Una vez explicado esto, pues vamos a continuar. Al haber establecido estos dos polos, ¿vale?, y estas dos posiciones, podemos establecer alrededor del globo terráqueo todas las horas, desde las 0, que comienza un día, hasta las 23 horas del uso horario anterior al día siguiente. De esa forma, tenemos 24 usos horarios, ¿vale? Por esa razón, las 12 de la mañana, cuando son las 12 de la mañana, no es un valor absoluto en todo el planeta Tierra, no, sino que son las 12 de la mañana cada hora. Es decir, ponemos un ejemplo. Cuando son las 12 de la mañana en el UTC 0, en el meridiano de Greenwich, significa que el Sol está incidiendo de forma perpendicular y recorriendo la distancia más corta en ese área. Una hora más tarde será en el UTC menos 1. Ahí serán las 12. Una hora más tarde en el UTC menos 2. Serán las 12. Una hora más tarde en el siguiente, menos 2. O sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Vale? Y de esa forma es como realmente definimos el tiempo. Porque el tiempo, señores, y esto no te lo quieren explicar ni en la universidad, ni en los medios de comunicación, el tiempo no lo marca un político. El tiempo no lo marca ser, por ejemplo, de derecha o de izquierda. El tiempo no lo marca el partido de fútbol. El tiempo lo marca el Sol. ¿Vale? El tiempo lo marca el Sol. Y esas 12 de la mañana, ese cenit, lo marca cada uso horario, imaginario evidentemente, que divide la Tierra. Perdón. Ese uso horario lo marca cada cenit que va definiendo la Tierra alrededor de sus 24 usos horarios. ¿Bien? Entonces, esto tiene muchísimas consecuencias. Pero antes de nada, recuerda, ¿te ha gustado todo este contenido? ¿Te gustaría aprender incluso más sobre toda esta información? ¿Quieres incluso saber cómo puedes profundizar sobre todo este conocimiento de tal y cual? Bueno, pues en ese caso, como estás observando, cada día estoy subiendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Así que puedo pedirte un favor. Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones, ya que es la única vía de que pueda avisarte de forma actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. Y bueno, continuamos. Bien,
Esto presenta una serie de consecuencias y vamos a entender cada una por una. El UTC, conocido como el Universal Time Coordinated, establece que la hora en los países se define de la siguiente manera. Si cada vez que el uso horario está siendo iluminado en la posición del cenit del Sol, es decir, cuando el Sol, al emitir la radiación, tiene que recorrer la mínima distancia posible, en ese momento en particular, tenemos que son las 12. Entonces, por convenio, porque también hay unos límites geográficos y tal, por convenio, lo que tiene sentido es que los países definan su uso horario en función de la posición donde estén, en función de la geometría, de la geografía, perdón. Ponemos un ejemplo. Imaginaos un mapa de Europa, ¿vale? Europa, pues Europa hasta, bueno, incluyendo Portugal, podemos clasificarlo desde el UTC-1 al UTC más 3 o ya más 4, depende, ¿vale? Eso ya depende exactamente. Entonces, si nosotros vemos el UTC 0 y justo trazamos dos arcos de 7,5 grados oeste y 7,5 grados este, trazamos pequeñas franjas que son simétricas a cada uso horario. Si tenemos el UTC 0, tenemos por aquí 7,5 grados y por aquí 7,5 grados. Esas áreas vamos a ir repitiéndolas hacia el este o hacia el oeste, en función de cómo se extienda. Europa se extiende principalmente hacia el este. Entonces, podemos clasificar esa franja, sería en el UTC 0, 7,5 grados izquierda, 7,5 grados derecha. Y hacemos lo mismo con el UTC 1, con el UTC 2, con el UTC 3 y con el UTC 4. Y en función de dónde se ubiquen los límites de los países, dentro de esos rangos de 7,5, no de la UTC, en función de dónde se encuentren esos rangos, podemos ubicar tal o cual país. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquellos países donde sea, ponemos un ejemplo, UTC más 2, significa que cuando sean las 12 de la mañana, en ese punto, vamos a tener el cenit. Es decir, la distancia más corta que tiene que recorrer la radiación del Sol, del láser del Sol a la Tierra. Una hora más tarde será las 12 en el más 1. Y una hora más tarde será las 12 en el 0. Y eso tiene sentido. ¿Qué países se encuentran en el UTC más 2? Pues toda Europa del Este. Toda la zona de Europa del Este, de Polonia, Bielorrusia, Chequia, Eslovaquia, Albania me parece a mí que se llamaba, Kosovo, en fin, toda esta zona de la antigua Yugoslavia, Grecia, Macedonia, ¿vale? Toda esta zona, Ucrania, Rumanía, etc. ¿Qué zona se encuentra en el UTC más 1? Es lo que se conoce como Europa Central. Europa Central sería Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, Italia, Malta, ¿vale? Poco más. ¿Qué países se encuentran en el rango UTC 0? El Reino Unido, los Países Bajos, Francia, España y Portugal, aunque Portugal sí que es cierto que está más pegando hacia el UTC-1 más que el 0, ¿vale? Entonces, por pura cuestión de geografía, que esto es una cuestión de geografía, que no es cuestión de otra cosa, ¿vale? Por pura geografía, tenemos algo que es fácil y sencillo de entender, pero que a estos gobernantes no les cabe en la cabeza, ¿vale? Al menos por lo que estamos viendo y por lo que estamos comprendiendo. Porque si a un país que le corresponde el UTC 0 le estás poniendo el UTC más 2, lo que estás haciendo es literalmente afectar a su ritmo circadiano. Todos los seres vivos de este planeta
tienen unos ritmos circadianos, inclusive el ser humano. Y el ser humano no está exento de las propias leyes de la biología que se establecen por los ciclos circadianos, es decir, por estas leyes físicas que marcan las leyes biológicas. ¿Vale? Esto es algo muy importante y algo tan útil y tan básico que si no lo entiendes, desgraciadamente, pues ciertas personas y ciertos políticos cometen auténticas barbaridades como las que cometen hoy, por ejemplo, ¿vale? Como el cambio del uso horario. Esto es una explicación física, es una explicación científica, ¿vale? Aquí no se trata de un color político, de otro color o de otro. Esto es algo esto es algo 100% física y matemática, por un tubo, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando en un país, como por ejemplo España, le pones el UTC más 2? Pues que lo que está diciendo es que en función de la geografía y de la geometría de dónde se ubica España, es como si le estuvieras diciendo que España se encuentra en Europa del Este. Y España es de los países que se encuentra más al oeste de toda Europa. ¿No tiene sentido? Vale, ¿qué tipo de razones podemos encontrar? Razones políticas, por ejemplo, razones sociales, intereses, por ejemplo, gubernamentales, intereses económicos. Bueno, pues pueden surgir. Mirad, y son ya varios años los que llevo investigando acerca de este mismo tema durante muchísimo tiempo atrás. Y la cuestión es muy fácil y muy sencilla de entender. Mirad, a principios del siglo XX encontré un mapa que pertenecía a principios del siglo XX donde España estaba dibujada dentro de la zona UTC-0. Y tiene todo el sentido del mundo que esté ahí. Tiene todo el sentido, porque es por pura posición geográfica. Simplemente. Portugal también estaba dentro, Francia también estaba dentro, los Países Bajos estaban ahí, al límite. Pero pertenecía al cero, de la misma forma que el Reino Unido. Sin embargo, fue a partir de la dictadura de Franco cuando el gobierno de España empezó a hacer todo este tipo de cambios. Y empezó a cometer auténticas tonterías, ¿vale? Empezó a cometer auténticas tonterías, así de claro. Puede que existieran intereses políticos porque entre Hitler y Franco pues había cierto contacto, no sé qué, pues para evitar tal o cual razones, bueno, da igual lo que fuera, ¿no? Pero que independientemente de todo eso, ya ha pasado mucho tiempo. Franco ya terminó, Hitler ya terminó, toda la dictadura ya terminó. Eso ya pertenece al pasado. Ahora, en pleno siglo XXI, deberíamos resolver deberíamos utilizar las herramientas para resolver los problemas. No para discutir si es más bonito el color este, el rojo, el azul, el amarillo, el rosa, el anaranjado o el color adoquín de Barcelona, por ejemplo. ¿Vale? Así de claro. Pero que desgraciadamente la mayoría de personas, por puro desconocimiento o porque quieren llevarse la razón, porque quieren tener protagonismo, sé que van a criticar este contenido. Así que aviso, si has venido aquí a este vídeo a criticar, a hundir toda esta creación de contenido en YouTube que estoy haciendo, pues lo siento mucho, pero no vas a tener tu hueco. ¿Tú quieres tener un hueco en la sociedad? ¿Tú quieres que la sociedad te escuche? Sí. Bueno, pues te invito exactamente a que hagas lo mismo que yo. Que tomes tu propio camino. Busca una forma de servir a la humanidad, busca una forma de ayudar a la humanidad. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Y qué necesita la sociedad? Mezcla ambas dos cosas y vive única y específicamente por y para servir a la humanidad. Haz eso. Y como consecuencia tendrás voz, tendrás importancia. Si no lo haces, pues no puedes quejarte de que no tienes la misma atención que, por ejemplo, tengo yo a las redes sociales. Porque no aportas lo mismo que yo aporto, ¿vale? Y bueno, con todo esto, una última reflexión. Entre que si el horario de verano, el horario de invierno y tal, mirad, yo sinceramente os digo que carece absolutamente de sentido seguir cambiando estos horarios. De hecho, Estados Unidos
sacó una ley hace unos días donde canceló para siempre el cambio de la hora en el uso horario. También hay razones como que, por ejemplo, el uso de la electricidad, perdón, el uso de la electricidad, pues empezaba a ser demasiado costoso para el Estado, porque hubo una crisis del petróleo en los años 70. Entonces sí que es cierto que en esa época, por ejemplo, también se le dio muchísimo alimento a todo este contexto, porque, bueno, pues porque el mundo de esa época estaba viviendo una crisis del petróleo. Entonces no tenía suficiente suministro. Pero hoy en día, que tenemos energía renovable hasta debajo de las piedras, hoy en día que tenemos energía limpia, energía nuclear, hoy día que tenemos millones de soluciones energéticas, ¿seguimos todavía discutiendo por asuntos que son tan estúpidos y por asuntos tan banales? Pues sí, señores, sí. Desgraciadamente el ser humano es así. Desgraciadamente el ser humano es así de imbécil y así de tonto. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, y por mi parte, por supuesto, ¿vale? Sí que deciros, voy a daros un consejo, ¿vale? Y quiero, una vez que haya dado el consejo, quiero que me escribáis por aquí, por los comentarios. ¿Vais a aplicar el consejo? ¿Sí? ¿No? Bueno, independientemente de lo que hagáis. Yo he decidido tomar una decisión. Y voy a vivir en el UTC 0. Porque para eso el país en el que vivo corresponde a esa geografía. Eso significa en plan de, ya, vale, pero ¿qué vas a hacer con los horarios comerciales, no sé qué y tal? Bueno, pues hago una adaptación. Es muy sencillo. Mira, si en un país dicen que son las 2 de la tarde, en ese país que por ejemplo está en el UTC 0, y están diciendo que son las 2 de la tarde en base al UTC más 2, ¿qué es lo que tengo que hacer para volver al UTC 0? Le tengo que restar 2 horas. Si en el UTC más 2 son las 2 de la tarde, sería 14 menos 2 son 12. Y las 12 corresponde con el cenit, es decir, las 12 de la mañana. Entonces, si en un país que está en el UTC más 0 están diciendo que son las 2 de la tarde en el UTC más 2, entonces lo que te están diciendo es que son las 12 en el UTC más 0. Y el caso de España es un error chiquitito, es una cosa muy pequeñita comparada con las auténticas barbaridades que cometen otros países, desgraciadamente, de filosofía comunista. Todos conocemos a China, un país muy grande, un país lleno de fábricas, un país muy próspero y que exporta todas las materias, principalmente, la materia, digo, los productos, principalmente a Europa. Vale, ¿vosotros sabíais que China es comunista? Escríbemelo aquí en los comentarios. Pues sí, yo sabía que China es comunista. O no, no tenía ni idea. ¿Vosotros sabíais que China es comunista? En plan de, sí, sí, pero China tiene una economía. Claro, claro que tiene una economía, pero ¿quién domina esa economía? ¿La sociedad capitalista o el Estado? La domina el Estado. Yo no estoy en contra del capitalismo, a mí me encanta el capitalismo. Lo que no me gusta es que un capitalismo producido por ciertas personas de la sociedad tenga que ser arrancado de sus manos para que un partido político u otro partido político, mediante un ejército, lo controle. Partido político que no se ha esforzado. Por esa razón, pues me parece muy mal. Y casos así, pues hay un montón. Y bueno, como os decía, he saltado de un tema a este otro tema. Como os decía, yo voy a empezar a recuperar mi salud viviendo en el UTC 0. Porque hay muchos estudios científicos que demuestran, que afirman, ¿vale? Otra cosa es que se callen, que se quiten de en medio. Pero hay muchos estudios científicos que demuestran que seguir un ritmo circadiano diferente al del uso horario al que por geometría pertenece tu país, acaba acarreando enfermedades muy importantes. Por esa razón, voy a tomar esta medida con el objeto de cuidar más mi salud, ¿vale? Porque mi ciclo vigilia-sueño no está regido por un rojo o por un azul o por un facha o por un socialdemócrata o por un tal o por un cual. Mi sentido de vigilia-sueño está definido por el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra. Y eso es lo que hace que yo esté sano
o que esté enfermo en función de cómo yo actúe. Está claro, ¿vale? Como hay por ahí un dicho de la astrología que dice, los planetas inclinan, pero no obligan. Es decir, yo os doy la información, pero yo no os obligo a hacer, es decir, que cada uno haga lo que quiera. Pero sí que deciros que si seguís este tipo de cosas, vais a empezar a notar cómo vuestros ciclos de vigilia y de sueño van a empezar a funcionar muchísimo mejor y vais a recuperar la salud, al menos por la vía del sueño. Así que, señores, nada más hasta aquí todo este contenido. Espero que os haya gustado, de verdad. Que hayáis comprendido realmente dónde está el error. Dónde está el error de seguir cambiando al +1 y al +2. Y que habrá muchas razones políticas, razones económicas, razones de crisis energética, razones de lo que sea. Pero no hay ninguna razón que esté al mismo nivel que el razonamiento científico. Así de claro. También, por supuesto, deciros que si todavía no habéis adquirido mente ecologista y queréis profundizar más en estos temas, de los que tenéis aquí, bastante contenido, ¿vale? Pues no os preocupéis, os voy a dejar el enlace de la saga Mente Ecologista justamente aquí debajo. El proceso, fijaos, ¿vale? El proceso es súper sencillo. Simplemente tienes que ir aquí, pulsar en este enlace, seguir todos los pasos. Y una vez que hayas adquirido Mente Ecologista, yo me voy a encargar personalmente de enviártelo a la mismísima puerta de tu casa. Además de eso, recuerda también que debes estudiarlo, que debes aprenderlo y aplicarlo. Esto va tanto para los que ya tengáis la saga Mente Ecologista como para los que todavía no la tenéis. Y el proceso es súper importante. Si no aplicáis el conocimiento será pura teoría. Os quedaréis en el plano teórico. Pero tenéis que pasar al plano práctico. ¿Vale? Siempre insisto y siempre digo lo mismo. Tenéis que pasar al plano práctico siempre. Porque, recordemos, el asunto de reducir nuestro impacto medioambiental, el asunto de cuidar nuestra salud y de volver a regularnos en base al ciclo de los ritmos circadianos, eso no es asunto de una, de 5 o de 10 personas. No, 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 no. Eso es asunto de toda la humanidad. ¿Vale? Por esa razón decidí crear mi propósito. Mente ecologista. Mente ecologista es una solución real a un problema real que tanto el mercado como el medio ambiente lleva demandando muchísimos años atrás. Pero la mayoría de los seres humanos, por desconocimiento, no saben qué consecuencias tiene esto en su salud, por ejemplo. Y hacer este tipo de cosas, como cambiar la hora de una forma estúpida, está generando realmente problemas de salud. En serio, está generando problemas de salud. ¿Vale? Así que bueno, pues nada más, señores, también espero que hayas aprendido mediante el juego, mediante la diversión, porque ya lo decía Aristóteles, la mejor forma de aprendizaje es mediante el juego. Deciros también, si me estáis viendo desde Facebook e Instagram, pulsar seguir y me gusta. Si por el contrario me estáis viendo desde YouTube, pulsar suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora sí que sí, señores, ya hasta aquí este contenido. Recordad, siempre digo lo mismo. Cuidaos por dentro, cuidad vuestra salud. Y también, cuidad del bioma al que pertenecéis. Me da igual que sea natural o artificial. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo contenido. Adiós.